servidores públicos para evadir la responsabilidad de sus elementos de investigación. Fue así como llegamos a la recomendación 8/2011, la cual la Procuraduría acepta todos los términos en los que se emitió la recomendación, pero se niega rotundamente a ejercer acción penal contra los involucrados. Aún así, al haber aceptado la recomendación, la Procuraduría está renuente a cumplirla en todos sus términos, y esto data desde que el ahora jefe de gobierno del Distrito Federal conoció del asunto, dio instrucciones para que se atendiera el fondo del problema, pero las autoridades que están a cargo de este problema no quieren llegar a la solución del mismo. Es por ello que hemos acudido a estas instancias superiores, en las cuales esperamos que la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea de tal manera que tenga un impacto en la preservación de los derechos humanos, como son la reparación del daño, la reparación integral a las víctimas. Yo quisiera presentarles aquí a Sinoé Leonardo Peralta Gómez, uno de los agraviados. Después está Serna Flores y Oscar Barrera Reyes, que no pudo estar con nosotros, para que les relatara también brevemente qué fue lo que sucedió en este caso. Por favor, Simón. Primero lo pasamos a por favor. Ok, buenos días. Yo fui víctima de unos policías judiciales delincuentes, se dedicaban a la extorsión de comerciantes. Yo soy comerciante. Dos de ellos fueron aprehendidos en una camioneta sin placas. Yo los vi en la noticia, como los detienen en la delegación Coyoacán, con un comerciante amarrado de pies y manos porque pedían 100,000 pesos para no fincarles delitos, lo mismo que me sucedió a mí. Ahora están sentenciados en el Reclusorio Oriente a 58 años 4 meses. La Comisión de los Derechos Humanos otorgó una recomendación sabiendo todo esto. El procurador jamás nos recibió, que ahora es el jefe del gobierno Mancera. Espero que con este amparo se resuelva ese hueco que hay en derechos humanos en el Distrito Federal y en todo México, para que se respeten los derechos humanos no solo de las víctimas, sino de los presuntos responsables que hay en la ciudad. Esto. Muchísimas gracias. Gracias, señor licenciado. Bueno, el tema que nos ocupa, como usted lo sabe, es el tema que este caso ha sido ya atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El licenciado Otón de la Serna acude a las oficinas de Defensoría de los Derechos de la Infancia porque nos planteaba que estaba en una situación muy complicada, porque acababa de pasar un agravio, como lo acaban de comentar, en este caso Yacer, pero que sufrió también Sinoé y también Oscar, en donde no solamente habían sido torturados, en donde no solamente habían sido víctimas de fabricación de delitos, sino que además también habían sido víctimas de un daño patrimonial que tuvieron que sufrir ellos y su familia. Como ustedes saben, los reclusorios en este país son una plaga de corrupción, los juzgados también lo son, las procuradurías también lo son, y ellos, lo que son las cosas, por no darles 100,000 pesos a un delincuente, que en este caso eran los policías que lo estuvieron extorsionando, tuvieron que dar cada uno de ellos durante los 8 meses que estuvieron privados de su libertad aproximadamente 1,000,000 de pesos para que no los picaran, para que no los mataran, para que no los extorsionaran y para que no lastimaran a su familia. 1,000,000 de pesos cada uno le costó la arbitrariedad por parte de la Procuraduría. Evidentemente, esto requiere inmediatamente una respuesta real de la Procuraduría.
Por eso, la defensa de estos chicos, representada aquí por el licenciado Otón, acudió con nosotros para decirnos: tengo ya una recomendación de derechos humanos, una resolución en donde se advierte que ha habido un incumplimiento por parte de las autoridades del Distrito Federal en respetar los derechos humanos, en donde se advierte ahí mismo, en ese documento, que tienen que reparar de manera integral los derechos humanos, que tienen que consignar y fincar responsabilidades a los delincuentes que les hicieron estos hechos a los muchachos. Sin embargo, no han hecho nada. Entonces, nosotros planteamos presentar un amparo en contra de la Procuraduría, alegando precisamente pues que si bien es cierto, las recomendaciones no son obligatorias, porque así lo señala la Constitución, al momento en que estas han sido aceptadas por parte de las autoridades responsables, deben de tener un carácter obligatorio, porque no estamos jugando. Si en este caso una autoridad, sea quien sea, acepta reparar el daño que fue víctima o que participó, mejor dicho, en la violación de derechos humanos, que no tiene los estándares constitucionales requeridos por nuestro ordenamiento mexicano, pues bueno, lo que tienen que hacer forzosamente es dar cumplimiento con su palabra. Si los servidores públicos no cumplen con su palabra, pues evidentemente no tiene caso pedirles que hagan compromisos, que se sometan a ciertos acuerdos. Entonces, fue el motivo del amparo que se promovió por parte de la oficina, en donde se solicitaba que se diera cumplimiento con esta recomendación. La Procuraduría, durante el desarrollo del procedimiento, en lugar de señalar que estaba trabajando los estándares, en lugar de señalar que sentía mucho el sufrimiento que estaban señalando, que habían vivido los jóvenes aquí presentes, se limitó a decir que ellos no tenían por qué estar impugnando el no cumplimiento de sus compromisos en materia de derechos humanos, que ellos no tenían legitimidad para estar solicitando ante las autoridades jurisdiccionales el cumplimiento de una recomendación que claramente les atañe a ellos. El juez, desafortunadamente, que conoció el caso en ese momento, compró el argumento de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, razón por la cual nos fuimos a un recurso que se llama el recurso de revisión, que solicitamos por la trascendencia, por la relevancia, que fuera atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que fuera nuestro máximo tribunal el que pudiera analizar si realmente se estaban cumpliendo con los estándares o no en la recomendación de derechos humanos. Afortunadamente, la semana pasada nos informó la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que había decidido aceptar y analizar si la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal había cumplido o no con los términos de la recomendación en comento. Quiero señalar a todos los presentes que es el primer amparo que se promueve en toda la historia de la Comisión de Derechos Humanos, que tiene por objeto solicitar, exigir el cumplimiento de su contenido una vez que son aceptadas por los organismos locales de derechos humanos. Y con ello es la primera vez que el máximo tribunal decide estudiar si las recomendaciones de derechos humanos son obligatorias cuando estas son aceptadas. Nuestro marco normativo señala claramente que no son vinculantes. Así lo dice el artículo 102 de la Constitución. No vinculantes quiere decir no obligatorias. Sin embargo, cuando son aceptadas por parte de las autoridades, como se los dije, pues es la palabra de los servidores públicos. Si esa palabra, si su palabra empeñada van a decir que no tiene valor, que es lo que empezó a decir en pocas palabras la Procuraduría en el amparo que presentamos, pues no tiene caso. Mejor que destruyamos las comisiones de derechos humanos y mejor que no sigamos una hipocresía en el tema de protección de derechos humanos. No, el tema de la protección de derechos humanos tiene que ser de la siguiente forma. Si una autoridad acepta que violó derechos humanos, acepta que tiene la obligación de dar una indemnización justa a los peticionarios, a las víctimas, en este caso aquí presentes, tienen que dar cumplimiento. Y es precisamente lo que va a resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hemos platicado mucho el licenciado Otón Serna y su servidor, porque es un tema que sin duda es novedoso, pero desafortunadamente reiterado. El tema de las violaciones de derechos humanos en la capital, en la República, si bien es cierto, no se puede decir que es un tema sistémico,
es una violación sistémica por parte de los operadores jurídicos. Sí se puede decir que no es aislado, que no es un tema aislado, y que sí es un tema que es repetitivo. Simplemente en este año ya se tienen 3 o 4 recomendaciones de derechos humanos por lo que se acaba de pasar, por el tema de la tortura. Si las autoridades, que es materia del análisis de este amparo, si las autoridades realmente asumieron un papel responsable al momento en que aceptan la recomendación de derechos humanos, si las autoridades realmente tienen cumplimiento con sus compromisos en materia de derechos humanos, no existiría un caso como los de ellos. Desde aquel caso de Paola Durante, no se acuerdan de la señora de Stanley. Ahí están las primeras recomendaciones de derechos humanos relacionadas con fabricación de inocentes y relacionadas con tortura. Sin embargo, a más de, no sé, 97, 98, no sé cuántos años han pasado, a más de 10 años, casi 20 años de distancia, se siguen repitiendo estos hechos. Ha habido más de 50 recomendaciones, más o menos, desde, yo creo que un poco antes de la administración del actual presidente, y seguirán repitiéndose una tras otra si las autoridades no asumen un compromiso real en la promoción y defensa de derechos humanos. Entonces, por eso es importante este amparo, para que la Suprema Corte de Justicia revise. A ver, señores, ustedes se comprometieron, vamos a revisar la recomendación, a generar estándares de protección de derechos humanos por parte de la institución. Ok, ¿dónde está el compromiso cumplido? No está. Bueno, tienen 24 horas para cumplirlo. Si no pueden cumplirlo, porque así dice la ley de amparo, pues se va el responsable, no tiene la capacidad para asumir el cargo. 2, a ver, hay que pagar una indemnización. ¿Dónde se paga la indemnización? No la puedo tramitar, no la puedo pagar, no pueden asumir los compromisos, se tienen que ir. Esa es la parte que es importante de este amparo. Si este amparo se concede y se obliga a las autoridades responsables a dar cumplimiento con los puntos de la recomendación, por fin vamos a tener una verdadera rendición de cuentas, porque si no cumplen, el procedimiento de amparo prevé un procedimiento de destitución de los empleados que no pueden con el cargo, que les queda chico el cargo. Entonces, por eso es muy importante este procedimiento de amparo. Yo espero que la Corte esté resolviendo este recurso de revisión en al menos 2 o 3 meses. Estamos haciendo una convocatoria a distintas organizaciones de derechos humanos, a distintos especialistas en el tema, para que presenten sus correspondientes amicus, sus alegatos frente a la Corte, que permitan soportar la postura que nosotros estamos defendiendo. Es decir, que permitan soportar la postura en la que la palabra empeñada por parte de los servidores públicos en materia de derechos humanos no tiene que ser únicamente hipocresía, sino que tiene que ser también un compromiso que se debe de cumplir, no que se puede, que se debe de cumplir. Y el que no lo pueda cumplir, pues francamente no está diseñado para el cargo. Como ustedes, si usted no puede venir a la conferencia de prensa, a esta, o a las otras, ¿qué le vas a decir al periódico? Pues vaya, si usted no puede con el cargo, ¿no? Pues igual en materia de derechos humanos. Le estaremos informando en lo subsecuente cómo va este procedimiento. La idea de esta conferencia era decirles cómo se encuentra el estatus de este caso. Ha habido un seguimiento muy importante, lo hubo muy importante al momento en que Sinoé, Oscar y Asier estaban privados de su libertad. Hubo ese seguimiento, pero pues como todos, hay tantas noticias que se van diluyendo. Sin embargo, estas 3 personas siguen aquí, siguen vivas afortunadamente, con un detrimento patrimonial grande, con un detrimento psicológico grande, con afectaciones reales en su trabajo, con afectaciones reales en su vida diaria. Se tuvieron, yo no sé si estoy afectando la seguridad de los chicos, pero se tuvieron que ir de donde estaban, realmente, precisamente, salvaguardar su integridad, ya que personas involucradas en estos hechos se encontraban libres, es decir, agentes de la policía se encontraban libres, y estaban viendo cómo se vengaban de Sinoé y de Yasser por haber hecho esas denuncias. O sea, fíjense, ¿no? El policía no solamente había hecho algo indebido, sino que además quería buscarlos para vengarse y para atentar en contra de su integridad por haberse atrevido a denunciarlos y por haberse atrevido a luchar por su libertad. Les vamos a seguir informando. Muchísimas gracias a todos los compañeros. Por supuesto, hay un espacio de preguntas. El compañero está hasta el fondo, pues es el primero, ¿no? Juan Carlos Salafón de LBS Radio.
preguntarle, bueno, algunos puntos. Primero, ¿dónde ocurrió esta situación? Entendemos que fue en 2008. Preguntarle también que nos haga una puntualización sobre los puntos que no ha cumplido, pues, de esa recomendación de la 8/2011, perdón, ¿la 8/2011? Sí, 8/2011. 8/2011, perdón. Que nos haga unas, pues nos puntualice cuáles son esos puntos que no han cumplido la Procuraduría y esos agentes. Preguntarle si en el servicio, a qué fiscalía están adscritos, qué es lo que ha hecho o lo que no ha hecho hasta el momento la Procuraduría respecto a estos elementos de la Policía de Investigación. Sí, respecto a los hechos que dieron motivo a la recomendación, le voy a dar el uso de la palabra aquí al licenciado para que nos explique. El 29 de abril del 2008, un camión repartidor de medicinas sufrió un robo en Chapultepec. El 2 de mayo, la policía, en aquel entonces Policía Judicial, detiene a un individuo y lo relaciona con ese robo. Posteriormente, el 8 de mayo, en una acción en la que hubo extrema violencia, hubo disparos por parte de estos elementos de la Policía de Investigación, detienen a estos 3 jóvenes y son presentados ante la gente del Ministerio Público, en el cual les piden diversas cantidades de dinero. En conjunto les están pidiendo 350,000 pesos, a cada uno 100,000, porque ellos se dieron cuenta que no tenían relación con los hechos. La Policía de Investigación se dio cuenta que no tenía relación con los hechos y los jóvenes no se prestan a la extorsión a sabiendas de que son libres, de que son inocentes, de que van a llegar sus familiares, todo se va a aclarar. No es así. En aquel entonces el comandante del grupo le dice a sus policías: busquen qué le cabe a estos pendejos. Y los consignaron con 6 averiguaciones previas por secuestro exprés y robo agravado. Sin embargo, el juzgado 25 penal que conoció del asunto desechó por notoriamente improcedentes 5 de las averiguaciones, pero los dejó con una, en la que se señalaban en un informe rendido por Policía Judicial, se señalaba que el primer detenido había dado los nombres de los 3 jóvenes como sus cómplices. Cuando se hace la investigación, se descubre que los nombres de los jóvenes no figuraron en ningún momento, sino hasta el 8 de mayo en que fueron detenidos. Es cuando les piden sus credenciales de elector, saben sus nombres, sus demás características, y en ese momento los vinculan con aquella averiguación previa. Se viene todo el proceso y los policías comparecientes incurren en falsedades en declaraciones, señalan hechos que no sucedieron, señalan lugares en los que tampoco se llevó a cabo, pero así tenía que llevarse el proceso. Son dejados en libertad. La juez alega que hubo prueba plena para ponerlos en libertad. Sin embargo, el tribunal, como les decía hace un momento, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal dice no hubo prueba plena, ordena su reaprehensión y prácticamente los jóvenes tienen que darse a la fuga, dejar sus domicilios e irse a vivir fuera del Distrito Federal. En ese ínter, la Comisión de Derechos Humanos hace investigaciones propias, descubre que no fueron los hechos como lo señalan los policías de investigación, pero la Fiscalía para Servidores Públicos, que era la encargada de realizar la investigación en contra de los policías, no hace su trabajo, oculta la información, traspapelan documentos, y bueno, fue así como finalmente la Procuraduría se ve apabullada por tantas pruebas que acepta la recomendación. ¿Esta es la que pide la presentación? Ahorita ya esa orden de represión contra los chicos ya quedó sin efecto. Sí, perdón, me faltó señalar que el 16 de febrero de 2010 la juez 25 penal les dictó libertad absolutoria y por ende pues esa orden de reaprehensión quedó
quedó cumplimentada porque se llevó a cabo, pero la juez ratificó el incidente de libertad que había dictado en diciembre del 2008. Al dictar la libertad absolutoria, el Ministerio Público ya no apeló esa resolución, por lo que quedó ejecutoriada. Perdón, ¿y qué fiscalía están adscritos esos agentes que hicieron toda esta invención? Estaban adscritos a Azcapotzalco. Quiero señalar que la Comisión de Honor y Justicia, es algo que hay que reconocer, encontró elementos suficientes para destituir al comandante que participó en el operativo y a 2 agentes que fueron a dar una versión de los hechos a los que ellos no fueron testigos. El Consejo de Honor y Justicia les determinó responsabilidades y destituyó a estos 3 elementos. 2 de ellos están presos en el reclusorio oriente, como lo señaló Yacer, por otros hechos no relacionados con este. Y la Fiscalía para Servidores Públicos no encuentra elementos con los cuales procesar a los que aún están en activo. No sabemos exactamente dónde están. Sobre la reparación del daño, porque le había preguntado nos puntualizaba cuáles son los puntos de la recomendación que ha incumplido la Procuraduría. Muchas gracias. Pues hay distintos puntos. Es que, mire, hay puntos que se ha dado cumplimiento, que es terrible, porque nos ha dado cumplimiento, como insisto, si bien no es un actuar sistemático, sería injusto y sería irresponsable decir que es un actuar sistemático de la Procuraduría. También es cierto que no es un hecho aislado, o sea, sí le pasa a mucha gente, le pasa constantemente. Entonces, por otros hechos distintos, a lo mejor han dado cumplimiento con cuestiones que se reflejan en los puntos recomendatorios de esta recomendación, pero que están reiterados pues, en cada recomendación que va emitiendo sobre estos hechos. Es decir, si ha habido 50 recomendaciones, sí, prácticamente la indemnización no han dado cumplimiento, los protocolos de detención no han dado cumplimiento, el sistema de comunicación e información necesarios, voz, dato, imagen que permite identificar dentro y fuera de las instalaciones de la Procuraduría en tiempo real la localización, el desempeño y actualización de la Policía Judicial en materia de detención de las personas hasta la puesta a disposición, no ha sido tampoco dado cumplimiento. Tampoco se ha dado cumplimiento con los procedimientos penales para que se determinen las responsabilidades penales de que fueron partícipes aquellos policías, y también modificar los procedimientos existentes para garantizar efectivamente la prevención, evaluación, identificación y alerta temprana de patrones de conducta indebida o ilegal de la policía y el Ministerio Público, así como la promoción de la investigación, evaluación, sanción y abatimiento de las víctimas. Esos son, digamos, los puntos que han quedado todavía pendientes. Estamos hablando de octubre de 2011, cuando se dictó la recomendación, si no recuerdo, y ya estamos a agosto de 2013 y no han dado... ¿Cuántos elementos implica la recomendación? 3 elementos, si mi memoria no me falla. No son... La recomendación es hacia la Procuraduría, o sea, eso es importante. Estaría pidiendo el ejercicio de la acción penal contra cuántos sería. Ah, no, contra el que el Ministerio Público. No, es que ahí sí quien tenía el Ministerio Público. Pero sí se sabe cuántos participaron en esa investigación. Sí, participaron entre 6 y 8 elementos de la policía, y 3 de ellos, como ya decían, fueron destituidos, pero ya en la Fiscalía de Azcapotzalco el Ministerio Público ejercitó acción penal prestándose al montaje que los policías le dijeron. Estos policías iban de civil, 2 de ellos que ni siquiera estaban en activo, ese día estaban francos, pero participaron también en el secuestro, así lo determinó la Comisión de Derechos Humanos y así lo aceptó
la propia Procuraduría. Una pregunta. Las víctimas piensan, bueno, ahorita que ya saben que están detenidos dos de los elementos de los cuales participaron en la detención de ellos piensan, no sé, denunciar o hacer alguna acción penal en contra de estas personas. Sí, las denuncias que están presentadas. Las denuncias están presentadas e inclusive son materia de la recomendación. O sea, la recomendación lo que dice es, determina esas denuncias. Es decir, determina quiénes son los responsables. Por eso yo no me quería aventurar a decir cuántos, digo, hay estas personas involucradas, pero puede ser más personas involucradas. Y el punto es que son materia de la recomendación que determinen cuántos involucrados hay y si van a ejercer o no acción penal. Entonces las denuncias ya se encuentran actualmente. ¿A cuánto asciende el monto de la reparación del daño que están ustedes pidiendo? Nosotros no estamos pidiendo ninguna reparación del daño más que la que señaló la recomendación. O sea, en este caso está diciendo una justa indemnización con base y de acuerdo a los estándares internacionales. Eso lo señaló la comisión, eso es lo que los chicos están solicitando. Insisto, entre otras cosas, no tenía por qué ni justificarlo, pero sí quiero señalarlo, entre otras cosas, por las importantes erogaciones que hicieron ellos y sus familiares para poder salir ilesos de un reclusorio durante 8 meses. ¿No hay más preguntas? Si no hay más preguntas, tendremos una conferencia. Muchas gracias a todos.